Hola queridos medievales, en el cementerio de Genoville en Normandía data que entre el siglo V al siglo VIII se puede reconstruir la demografía de la época, confirmada por otros estudios parciales en el norte. En general, la tasa de mortalidad infantil es extremadamente elevada, 45 por 1000. La esperanza de vida al nacer es muy débil, apenas 30 años. La longevidad media se sitúa alrededor de los 45 años para los hombres, pero solo es de 30 a 40 años para las mujeres, que mueren con frecuencia entre los 18 y 29 años a consecuencia de los partos imposibles o de fiebres puerperales. Había, por tanto, que tener muchos hijos y muchas mujeres para sobrevivir. Los ancianos eran raros, pero una vez que habían sobrepasado los 40 años se doblaban sus posibilidades. Hay numerosos obispos del siglo VIII que alcanzan a su vez edades respetables. Parece que nos hallamos ante la clásica longevidad de los celibatarios consagrados, cuyas vidas sufren menos perturbaciones que las de los laicos. De cualquier manera, el examen de los esqueletos pone de manifiesto que la endogamia multiplicaba las tasas elevadas de consanguinidad y que las enfermedades degenerativas aceleraban la muerte. La talla media era débil, 1,67 metros para los hombres y 1,55 para las mujeres, a causa sin duda de la deficiente nutrición. Aquellas poblaciones campesinas no habían cambiado apenas desde el Neolítico. Los núcleos familiares no son todos ellos de tipo conyugal, prueba de que la célula de tipo cristiano, que serían el padre, la madre y los hijos, no se ha generalizado aún. En pocas palabras, una sociedad que tiene un 60% de su población de menos de 25 años no puede ser, a pesar de la muerte que la golpea sin cesar, sino una sociedad dinámica, juvenil, portadora de los valores de esa edad, que serían la fuerza física, la procreación, salud física y mental, ahora que han sido puestas de relieve en esta época. La sociedad franca favorecía eminentemente la procreación. Quien matase a una mujer joven y libre en edad de procreación tenía que pagar 600 sueldos, mientras que si la mujer había muerto después de la menopausia, solo tenía que abonar 200. Si se la hería hallándose encinta y moría, 700 sueldos de multa, y encima otros 600 sueldos si el niño muerto iba a ser un varón. No se podía ser más explícito, dado que un muchacho de menos de 12 años valía 600 sueldos, mientras que la chica de la misma edad solo 200 sueldos. Eso significaba que se había establecido una verdadera jerarquía en la base de la escala: la niña y la mujer mayor incapaces de concebir, en medio el muchacho y en la cima la mujer en sí. Como además la edad del matrimonio estaba siempre muy próxima a la de la mayoría de edad, o sea alrededor de los 12 años, el rey franco Gontran consideró oportuno infligir 62 sueldos y medio de multa a toda mujer que proporcionara a otra una poción mágica de hierbas y plantas abortivas a fin de que no pudiera ya tener nunca hijos. Todo ello acababa convergiendo en el hecho de que a la mujer no se la tomaba en consideración más que en su condición de madre, de genitrix. Religiosidad pagana y obligación de supervivencia desembocan pues en el mismo resultado, el hijo. Dicen que una mujer de Berry había traído al mundo un hijo tullido, ciego y mudo, que era más bien un monstruo que un ser humano. Confesaba a lágrima viva que había sido procreado en una noche de domingo y no se atrevía a matarlo. Se lo entregó a unos mendigos, que lo instalaron sobre una carreta y se lo llevaron para mostrárselo a la gente. En este caso, la cólera divina se manifiesta, se muestra literalmente a través del monstruo. El consejo cristiano de abstenerse de relaciones carnales en día sagrado venía a redoblar la cuestión. En efecto, las prácticas paganas con respecto a los hijos continúan dándose, en particular la exposición, pero el hecho de depositar una criatura todavía ensangrentada a la puerta de una iglesia había dejado de entrañar su muerte. El sacerdote anunciaba el descubrimiento públicamente
y si nadie lo reclamaba, se lo entregaba a su descubridor, que pasaba a convertirse en su propietario. Lo criaba y lo hacía su esclavo. En general, el niño era bien acogido, confiado a alguna nodriza entre los ricos y amamantado hasta los 3 años cumplidos entre la gente del pueblo. Las pruebas del afecto de los padres por sus hijos, a pesar de la horrorosa mortalidad infantil, podrían multiplicarse. La protección del niño se manifiesta también de manera paradójica en caso de guerra. Un bien tan precioso como él, tan precioso como la mujer, formaba siempre parte del botín. Cada vez que se conquistaba una ciudad, los vencedores pasaban por el filo de la espada a cuantos pudieran orinar contra la muralla. Por consiguiente, se llevaban como esclavos a las mujeres y a los niños pequeños y, en particular, a los de menos de 3 años, de aquí provino la costumbre de llamar esclavo al niño, en latín puer. El niño pequeño era, por lo tanto, mejor cuidado que el muchacho o la chica, con gran frecuencia enderezados a baquetazos estos últimos. Los monjes aceptan ciertamente que los padres ofrezcan al monasterio como una prenda de dicha para la familia a uno de sus hijos, porque para ellos esto equivale a entregar a Dios al ser que más cordialmente se ama. Pero la regla de San Benito precisa que si el niño es muy pequeño, que los padres hagan la petición y que enrollen esta petición y la mano del niño en el mantel del altar junto con la oblación y lo ofrezcan así. Había, por tanto, en todos los monasterios numerosos oblatos, así se llamaban. Transformaban auténticas casas de maternidad a las comunidades, en particular a la de los monjes celtas, en quienes la paternidad adoptiva de origen pagano había llegado a ser, del modo más natural, un valor cristiano. Una vez mayores, los oblatos escogían o rechazaban los votos perpetuos, pero mientras tanto habían recibido una educación. También estaban los ancianos, tan poco numerosos como ya hemos visto, tan poco útiles si se exceptúa a los señores, jefes de clanes, de tribus, de parentelas o de grandes familias nobles. Que Brunehot llegara a sobrepasar los 80 años era un prodigio diabólico, que había que exorcizar con la pena capital, pero que Carlomagno alcanzase los 72 demostraba hasta dónde había llegado la protección divina sobre él. De cualquier manera, el anciano solo es aceptable como un hombre maduro que sigue estando en posesión de sus fuerzas. En caso contrario, no le queda otra cosa que hacer donaciones a una abadía y luego retirarse a ella para recibir a cambio una prebenda para los días de su vejez. Algunos contratos precisan incluso el número de panes, la cantidad de vino o de cerveza y los vestidos que habrá de recibir. Los niños eran mayoritarios en la sociedad, cuyo carácter dominante era la juventud de sus miembros. De golpe los débiles, los pobres, los niños y las mujeres eran los más numerosos, y es muy posible que llegaran a constituir la 3/4 parte de la población. Semejante desproporción con respecto a los varones adultos imponía una estructura familiar muy amplia que englobaba a parientes lejanos, a viudas y a jóvenes huérfanos, sobrinos y sobrinas en comunidad con esclavos. Todo ello bajo el dominio del varón jefe. Este descendía de una estirpe, de una línea de origen familiar amplia, clánica o dinástica, antigua y conocida. Este conjunto tan vasto, que algunos denominan familia amplia, otros familia patriarcal, y que los escritores de la Alta Edad Media llamaron familia, designa toda una comunidad compleja de múltiples ramificaciones y cuya función esencial era la de proteger a sus miembros. La ley Salia precisa con toda claridad que el individuo no tiene derecho a la protección si no forma parte de la parentela. Si alguien quiere independizarse de su parentela, ha de acudir al tribunal ante el juez o el centurión, y una vez allí romperá sobre su cabeza 4 varas de aliso y las arrojará a los 4 extremos del tribunal. Luego deberá manifestar bajo juramento que renuncia a toda protección, a toda sucesión y a todo beneficio procedente de los miembros de su familia. Si él mismo muriera o fuese asesinado, la multa por composición o la sucesión no irán a parar a sus familiares sino al fisco,
Como auténtica persona moral, la parentela franca es por lo tanto la célula protectora por excelencia, pero al precio de una estrecha dependencia. Al contrario de la familia romana de tipo conyugal, que puede contentarse con la coexistencia bajo el mismo techo de los abuelos, padres, hijos y esclavos gracias a una protección mucho más vigorosa de los tribunales, la familia franca, o por lo menos la del sur de Loria, tiene forzosamente que ser importante el número de miembros para que puedan transmitirse de manera conveniente la vida y las herencias. Una familia ampliada más allá de lo carnal gracias a la paternidad adoptiva o basaliática. Desde este concepto se explican entonces aquellas enormes casas de madera en forma de albóndigas en las que vivían varias decenas de personas, lo mismo que las humildes viviendas en las que el lecho es común a padres, tíos y tías, primos y primas, así como a los hijos de todos ellos, esclavos y sirvientes. Bien es verdad que su número va disminuyendo a lo largo de los tiempos carolingios a causa de la insistencia de la Iglesia a favor de la familia conyugal. Como al esclavo se le calificaba como familiaris, miembro de la familia, esta tiende a ser una vasta unidad social de base con lazos múltiples. También la comunidad monástica adopta a su vez el mismo término de familia a fin de englobar a todos aquellos monjes y laicos que viven tanto en el interior como fuera de la clausura. La familia es, por lo tanto, lo suficientemente amplia para servir de protección, pero para perpetuarse necesita de mujeres. El hombre es el propietario de sus hijas porque es el guardián de la pureza de la sangre y de la autenticidad de la descendencia. Semejante poder protector lo hará pasar a manos del marido de su hija, mediante el matrimonio o los esponsales, que constituyen un seguro de protección contra la violencia y un certificado de garantía de la pureza de la desposada. Durante la ceremonia de los esponsales, los padres reciben una suma determinada, que es una adquisición simbólica del poder paterno sobre la muchacha. Entre los francos se trataba de un sueldo y un denario por un primer matrimonio y de 3 sueldos y un denario por un matrimonio posterior. La ceremonia era pública, la donación obligatoria e irrevocable. La ceremonia la señalaba un gran banquete acompañado de abundante bebida, de cantos y de bromas deliberadamente obscenas a fin de excitar la fecundidad de los futuros esposos. La prometida recibía enseguida una donación por escrito en territorio de derecho romano o certificado ante 3 testigos entre los germanos. Comprendía siempre de animales domésticos, vestidos, joyas, piedras preciosas, monedas. El novio ofrecía también en prenda de paz doméstica un par de pantuflas y sobre todo, aunque en este caso se trate de una tradición romana, un anillo de oro, símbolo de la fidelidad jurada, ya que el círculo sin fin ni comienzo designa la eternidad. Entre los romanos, el anillo se llevaba en el dedo medio de la mano derecha o en el anular de la izquierda, donde, según una antigua concepción médica egipcia, había un nervio que partía directamente hacia el corazón. Las mujeres de la nobleza añadían al pulgar derecho el anillo del sello, prueba de la autoridad administrativa que poseían sobre sus propios bienes. Los novios intercambiaban un beso en la boca, símbolo de la unión de los cuerpos. Pero conserva toda su importancia a la mañana siguiente de la noche de boda el obsequio nuevo y suplementario que hace el marido a la joven desposada. Se halla también atestiguado entre los francos como entre los burgundios. Este obsequio es un agradecimiento del marido a su mujer por haberla encontrado virgen, y es por lo tanto una garantía de que los hijos que traiga al mundo habrán de ser de él. Testifica la pureza de sangre de la desposada. Por eso no se practican las bodas segundas o ulteriores, que son poco apreciadas precisamente por ese motivo, aunque sí eran muy frecuentes. Sin embargo, la mujer que enviuda se reserva 1/3 de la donación y el resto retorna a la familia del difunto. A la mujer no se la puede proteger más que a condición de que se halla intacta, porque en definitiva la descendencia y la sucesión son más importantes que el matrimonio mismo. La pureza de la mujer es por lo tanto fundamental por razones religiosas a la vez que sociales. Y aquí los dejo por hoy.